Un saludo muy especial a todas las personas del grupo de Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad. Muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo estas entrevistas entre mesas en sus perfiles de Facebook. Además, a todas las personas que le están dando like a nuestros videos, tanto en Facebook como en YouTube, y a todas las personas que se están suscribiendo al canal El Sistema Cultural de la Alimentación. Hoy vamos a hablar con el ingeniero mecánico Stefan Paul Valero sobre la anarquía de la leche. Stefan Paul Valero es profesor asociado de carrera en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Estudió ingeniería mecánica en Bogotá e hizo un doctorado en historia de la ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Forma parte del grupo de investigación Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones y lidera la línea de investigación Estudios Sociales de la Nutrición y la Alimentación. Sus labores docentes incluyen los cursos de pregrado, Historia de la Medicina, Antropología y Sociología de la Salud. Sus intereses de investigación se centran en la historia de la nutrición, la alimentación, la salud pública y las relaciones entre ciencia, expertos, poder y Estado. Actualmente escribe un libro sobre ciencia, alimentación y ciudad, Bogotá, 1890 y 1950, y lidera un proyecto de investigación sobre el ensamblaje del problema alimentario en América Latina durante los inicios del desarrollo 1930 a 1960. El resultado más reciente de este proyecto es el libro El hambre de los otros, ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica, siglos XX y XXI, con edición en Bogotá 2021. Bueno, como ven, Stefan Paul tiene una trayectoria académica y laboral bien interesante y sobre todo me llama la atención ese salto que hizo entre la ingeniería mecánica a la nutrición y la alimentación. Así que este y otros temas son los que les vamos a preguntar hoy a Stefan Paul Valero. Bienvenidos a estas entrevistas entre mesas. Muchas gracias, Stefan, por estar aquí con nosotros. De verdad que es un gusto poder conversar contigo y saber un poco más, conocer un poco más de las investigaciones que se hacen sobre antropología de la alimentación en la ciudad de Bogotá. Mira, Liliana, no, lo que pasa es que yo efectivamente estudié ingeniería mecánica acá en Bogotá, en la Universidad de los Andes, y ahí ya digamos que en esa época uno podía hacer como, ¿no? Como meter cursos, digamos, electivos y como que hice una especie de, en esa época se llamaba opción, hice una opción en antropología, ¿no? Como un área menor, digamos que debe haber hecho un pequeño trabajo de final de curso, pero no lo hice, pero digamos que vi varias materias de antropología y de historia, entonces pues era algo que me gustaba, pero pues lo veía simplemente como un pasatiempo, ¿no? Digámoslo así, como una forma un poco de, a veces, eh, como salirme, ¿no? De la quizás sequedad de los números y pues en general de la ingeniería. Y cuando terminé ingeniería acá en Bogotá, me fui a Alemania y seguí estudiando ingeniería en Múnich. Y digamos que ahí terminé de aburrirme de la ingeniería y, y tenía como ya un poquito ¿no? esta sensación o este acercamiento a las ciencias sociales y a la historia en particular. Y de casualidad supe que había un doctorado, una maestría, un doctorado en Barcelona sobre historia de la ciencia. Yo ni siquiera sabía bien que existía esa disciplina y como que me pareció que eso podría combinar muy bien, digamos, un poco mis antecedentes como ingeniero y este nuevo interés de las ciencias sociales y de la historia en particular. Entonces, pues finalmente terminé haciendo esa maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona y después el doctorado en la misma universidad. Entonces, cuando volví a Colombia, empecé un proyecto. Yo primero me vinculé a la Universidad Javeriana en Bogotá, en el Departamento de Historia, y con un par de colegas, Franz Hensel y Oscar Saldarriaga, pasamos a Colciencias un proyecto grande que se llamaba la conformación de saberes científicos sobre lo social.
Y ahí yo tenía esta idea de la termodinámica y de la metáfora del cuerpo humano y el cuerpo social como una máquina termodinámica, y empecé a buscar archivos locales y empecé a encontrar un montón de cosas en dos campos, en el campo de la alimentación y en el campo de la actividad física, la educación física, el deporte. Entonces, digamos que me empecé a interesar mucho como por los discursos y las prácticas nutricionales, y después de la Javeriana me fui a un grupo que hace historia de la medicina y la salud en la Universidad de Rosario, que es donde hoy en día trabajo, en la facultad, en la escuela, digamos, de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario. Y, y entonces ya desde hace varios años, pues vengo como muy interesado en eso, en la historia de la alimentación. Fíjate que el camino fue pues eso, ingeniería, el concepto de energía, termodinámica, pareciera que no tiene nada que ver, pero eso me llevó pues a la historia de la nutrición, porque el concepto de caloría es un concepto clave en la nutrición moderna, y todo eso permite, es una condición de posibilidad para que la alimentación se vuelva un problema susceptible de ser estudiado científicamente e intervenido políticamente. Solo en un momento muy específico de la historia es cuando empieza a surgir como un interés político, y la idea de que el Estado debe intervenir en la alimentación de las personas, ¿sí? Y eso solo va a ocurrir, digamos, en el siglo XIX, y en América Latina, pues digamos que empieza a finales del XIX y toma fuerza más o menos en la década de los 30 del siglo XX. En tu anterior intervención mencionas una idea potente que es que la alimentación puede ser abordada científicamente e intervenida políticamente. Y bajo esta premisa, me gustaría preguntarte por tu más reciente investigación, que es la anarquía de la leche. Eh, ¿Qué cosas investigaste a través de la leche y qué aspectos políticos encontraste en esta investigación, que está circunscrita en Bogotá, pero que seguramente podrá ser de interés para varios latinoamericanos porque podrán haber sucedido muchas cosas similares en otros países? Sí, bueno, pues Liliana, mira, esto es una historia larga, digamos que el origen de hecho ese artículo sobre la leche se publicó en un dossier, en un número especial de una revista brasilera que se llama Maguiños, sobre historia de la leche en América Latina. Y el origen de ese dossier fue un workshop que yo organicé acá en la Universidad de Rosario en el 2019, donde invité a diferentes personas, diferentes académicos de América Latina, que trabajan temas de alimentación. A raíz de ese workshop se publicó este libro que se llama El hambre de los otros, Ciencia y Políticas Alimentarias en Latinoamérica, siglos XX y XXI. Este es un libro muy, yo le tengo mucho cariño, fue un esfuerzo muy grande, y es un panorama muy amplio que desde, digamos, la historia de la ciencia y la historia del Estado trata de entender, pues eso, cómo se han configurado los problemas alimentarios en América Latina a lo largo de todo el siglo XX. Generalmente cuando hablamos de un problema alimentario, digamos que la complejidad es que estamos hablando desde la producción hasta el consumo, ¿sí? Sí, ahora voy a la leche con eso, o sea, eh, digamos que esta pregunta muy grande, cómo se configuran los problemas alimentarios, metodológicamente puede ser más fácil abordarla si te fijas en un solo producto, por ejemplo, ¿sí? Esa es una forma de hacer historia de la alimentación. De hecho, una de las, digamos, de los trabajos pioneros en alimentación, en antropología e historia de la alimentación, por ejemplo, bueno, tú como antropóloga de pronto lo conoces a Mims, ¿no? Que tiene este libro muy famoso que se llama Dulzura y Poder, eh, ¿cierto? ¿Y él qué hace? Él justamente es un libro que le sigue la pista a un producto, en este caso el azúcar, ¿sí? Y siguiéndole la pista al azúcar, pues Mintz es capaz de construir una historia, de elaborar un relato histórico que nos está hablando del incipiente capitalismo colonial, del imperialismo británico, del proceso de industrialización, de cómo el azúcar tiene primero un significado simbólico de estatus y después adquiere un significado, digamos, nutricional. Entonces el azúcar termina siendo un producto de consumo masivo para poder alimentar a la clase obrera inglesa, etcétera, etcétera. Es decir,
metodológicamente les pareciera que está en algo muy específico, que es el azúcar, pero él la sigue a todas partes, desde la producción hasta el consumo. Entonces, pues si se va al siglo XVIII, siglo XVII incluso, de cómo el imperio británico está, digamos, teniendo colonias en el Caribe americano y empieza a fomentar la plantación de caña de azúcar, y bueno, le sigue la pista a todo eso, desde la producción hasta el consumo, ¿sí? Y a mí eso me parece fascinante porque cuando le sigues la pista a un alimento, vas a empezar a ver cómo se articulan cuestiones políticas, económicas, culturales, sociales, científicas, tecnológicas, ¿sí? Es como que puedes hacer una especie de historia total donde logras articular un montón de elementos. Eso a mí me parece muy fascinante. Entonces, el de la leche es un ejemplo, que además es un ejemplo clásico, porque la leche, fíjate que desde que surge la nutrición moderna, se empieza a volver como el alimento por excelencia, ¿no? Algunos nutricionistas hablaban de la leche como el alimento perfecto de la naturaleza. Tanto así que ocurrió una cosa que en realidad es muy poco común en la historia de la humanidad, y es que los adultos empezaron a tomar leche de vaca o de otros animales, pero fundamentalmente de vaca. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, y de hecho ahorita está otra vez cuestionándose, ¿no? La leche. Entonces, en este caso, la producción y el consumo de leche en Bogotá, un poco desde la década de los 30 hasta la década de los 60, porque es cuando empieza a haber mayor intervención por parte del Estado, tanto a nivel nacional, pero también a nivel municipal, ¿no? Entonces, el circuito que más funcionaba, el que más, digamos, gente consumía, era el circuito de leche cruda. La leche que vendían en tanques cruda, y la gente la hervía en sus casas, digámoslo así, ¿sí? Entonces, fíjate que prestando atención a eso, empezamos a ver que Bogotá estaba poblada por diferentes leches, ¿sí? No es la leche, sino había muchas leches, había leche cruda, leche pasteurizada, leche tipo A, leche tipo B, leche tipo C, etcétera, y eso, digamos que y tenía circuitos diferentes de cómo se producían y cómo llegaban al consumidor. Entonces empieza a haber como toda una infraestructura muy compleja que nos habla de esas leches. Eso por el lado material, pero también hay todo un mundo simbólico, ¿no? Entonces, la leche empieza a adquirir esa idea de que los pueblos más civilizados son los pueblos que más leche toman, ¿sí? Ya no solamente es un discurso que es nutricional, pero también civilizatorio, ¿sí? Que ayuda a crear jerarquías, que ayuda a crear distinciones entre unos y otros, que ayuda a construir identidades. Pero ¿quién fue la autoridad, por decirlo de alguna manera, que propuso esa idea de que había que consumir leche? Porque como tú bien dices, es un poco raro que nosotros estemos tomando leche de vaca, aunque a muchos no les parezca raro, pero sí lo es. Inclusive a las mamás que están terminando su periodo de lactancia con sus hijos, les proponen que una vez termine la lactancia o la leche materna, la reemplacen por la leche de vaca, cosa que también resulta un poco contradictoria, aunque muchas mamás ya han asumido con normalidad como este paso de una leche humana a una leche de vaca. Entonces, ¿quién es esa autoridad para proponer que este alimento es bueno para consumir? Bueno, claro, empieza a configurarse un nuevo, digamos, grupo de expertos que son nutricionistas, químicos, que poco a poco empiezan a tener también como autoridad política, ¿no? Empiezan a tener un reconocimiento social, y empiezan a tener como vínculos con el Estado, y los políticos empiezan a hacerles caso de, mire, acá hay un problema, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hagamos una ley, hagamos un programa, y los organismos internacionales también empiezan a poner sobre la agenda ese tipo de problemas. Con la leche particularmente, digamos, eso es digamos, esto que te estoy diciendo, estos médicos, es a finales del siglo XIX. ¿Sí? Todavía, por ejemplo, todavía no existe el concepto de vitaminas, pero ya existe el concepto de proteína, carbohidrato, etcétera, calorías, está empezando a surgir. Entonces, a principios del siglo XX, un químico norteamericano que se llama McCullon, es uno de los padres del concepto de vitaminas.
Entonces, cuando empieza a hablar de las vitaminas, también empieza a hacer análisis de la leche y empieza a decir, claro, la leche es el alimento perfecto porque además de tener grasa y tener proteínas, tiene azúcares y tiene un montón de vitaminas. McCullon estuvo en 1938 en Bogotá, en una conferencia sanitaria panamericana. Y digamos que de alguna forma es ahí en los 30 cuando empieza a tomar fuerza la idea de que el Estado tiene que intervenir cada vez más tanto para fomentar la producción de leche como para fomentar el consumo. Lo que pasa es que nunca se va a lograr, digamos, por ejemplo, mirando las estadísticas tanto nacionales como de Bogotá, esos proyectos fracasaron en el sentido que el consumo era muy bajito, ¿sí? En Estados Unidos ya en los 30, en los 40, la gente tomaba en promedio 1 litro de leche al día, ¿sí? En Bogotá el promedio eran como un vasito, como 200 centímetros cúbicos de leche, ¿sí? De hecho, la gente tomaba más cerveza o antes tomaba más chicha que leche, ¿sí? Pues en el 48 prohíben la producción de chicha, entonces, bueno, ya no hay estadísticas, desaparecen las estadísticas de la chicha, pero antes del 48, en promedio, ¿no? Estos son promedios, en promedio, si digamos divides la cantidad de chicha que llegaba a Bogotá o que se producía en Bogotá y la cantidad de leche que llegaba y se producía en Bogotá por el número de habitantes en un año determinado, pues el consumo promedio de chicha era mayor que el de la leche y después el consumo de cerveza promedio va a ser mayor que el consumo promedio de la leche. Pero sí que es con el surgimiento de esta nutrición moderna y empieza a haber un montón de expertos y de instituciones que empiezan a poner eso sobre la agenda pública, la agenda política. Entonces, por ejemplo, en Colombia primero se crean una serie de, la Contraloría General de la Nación, por ejemplo, empieza a hacer estadísticas, empieza a hacer encuestas nutricionales, eso después lo retoma en los 40, se crea el Instituto Nacional de Nutrición y ese Instituto Nacional de Nutrición que también tiene ayuda de Estados Unidos, etcétera, pues empieza a poner una agenda política, es decir, empieza a tener injerencia en política pública, ¿sí? Para aquellas personas que estén interesadas en conocer tu libro, en adquirirlo, ¿hay alguna manera para aquellas que no estamos en Colombia y busquemos la forma de tenerlo? Claro, este libro, El hambre de los otros, pues es un libro que es editado, es decir, es un libro conformado por muchos capítulos y cada capítulo es escrito por uno o diferentes autores. El libro es editado por Joel Vargas, un colega mío que trabaja en México, en la UNAM, y por mí, y fue publicado por la Universidad de Rosario, entonces se puede conseguir en la editorial de la Universidad de Rosario y en Bogotá y en Colombia se puede conseguir en diferentes librerías. A nivel internacional, el distribuidor es siglo XXI, o Siglo del Hombre, perdón, Siglo del Hombre. También hay una versión electrónica, con lo cual, pues, digamos, es más barato y se puede conseguir fácilmente, incluso a través de la página web de la editorial de la Universidad de Rosario. Y bueno, digamos que esos son como serían los canales de distribución del libro. Otra cosa que también quisiera comentar es que también ya hace varios años creamos y coordinamos una red internacional de gente que le interesa la cuestión alimentaria, el fenómeno alimentario en América Latina. La red se llama RESNAL, Red de Estudios Históricos y Sociales de la Alimentación y la Nutrición en América Latina. La página web es esa, RESNAL, ahorita te la paso. Uh-huh. Y hay un montón de académicos de diferentes disciplinas, de la antropología, la historia, la sociología, gente también que viene incluso de la nutrición, de la ingeniería de alimentos, interesada en el fenómeno alimentario en América Latina. Y pues, bueno, hemos hecho muchas actividades y pues tratando de poner en la agenda un poco académica, pero también un poco más a un público más amplio, pues todo este tema, ¿no? Pues no siendo más, Estefan, te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación a estas entremesas. Queremos también invitarte a que participes activamente en el grupo de Facebook. Lo que necesites publicar, podcasts, libros, publicaciones, revistas o páginas web, con muchísimo gusto la página está abierta para ti y para todos los que están contigo allá en Bogotá.
Bueno, Liliana, pues muchísimas gracias. Yo encantado, un privilegio poder conversar contigo y felicitarlos también por esta iniciativa. Yo he estado Ay, mirando la página de Facebook, me parece fantástica, entonces pues muy chévere. Ahí te mandé de paso el link de Redesnal. bueno, Estefan, de nuevo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Sabes que la página está completamente abierta para ustedes. Bueno, Liliana, muchas gracias.